Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 20 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a ver la segunda parte de la poesía hispanoamérica contemporánea. En este módulo continuaremos presentando a los autores más representativos de la poesía de los últimos años en Hispanoamérica. En la poesía hispanoamericana actual vemos estilos muy diversos cuyo análisis quizá carezca aún de perspectiva suficiente, pero podemos al menos constatar la presencia de algunas tendencias que enlazan con corrientes anteriores, como la poesía comunicativa basada en la poesía de Benedetti o Nicolás Parra, otra más trascendental inspirada por Octavio Paz, la disminución de la poesía militante de los años 70, la poesía derrotista o desesperanzada por el fracaso de las revoluciones, el diálogo con el pasado, o bien para aceptarlo o bien para rechazarlo, las influencias de la música moderna y de los boleros, una poesía por lo general más centrada en lo urbano, la acentuación de la diferencia entre alta cultura y la cultura popular y un creciente número de mujeres poetas. Comenzamos hablando de Gonzalo Rojas. Este poeta chileno nació en 1916. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Chile y trabajó como catedrático de Literatura y Teoría Literaria en la universidad. Bajo el gobierno de Allende desempeñó funciones diplomáticas en China y Cuba, pero tras el golpe de Estado de 1973 se exilia y trabaja en diversas universidades de Alemania, Venezuela y Estados Unidos. En el año 2003 recibe el Premio Cervantes y en el año 2011 fallece en Chile. En el terreno literario cultiva la poesía con títulos como La miseria del hombre, del año 48, Contra la muerte, del 64, Oscuro, del 77, Trastierro, del 78, Críptico y otros poemas, del año 80, Antología del aire, del 86, El alumbrado, del 86, Antología personal, del 88, Desocupado lector, del 90, Las hermosas poesías del amor, del 92, Carta a Huidobro y Morbo y Aura del mal, del 94, y Pacto de Tellier, de 1996. Rojas es un poeta vitalista y visionario que rechaza el academicismo y reconoce influencias del surrealismo, de Vallejo, de Baudelaire y de los poetas místicos españoles. Su primer libro, La miseria del hombre, publicado en 1948, recibió críticas dispares, fue denostado por su erotismo y expresionismo, pero fue también alabado por grandes poetas como Neruda y Huidobro. En este libro hay varios poemas a la figura de su madre. ¿Cómo no amarte, madre, si me enseñaste a hablar tu lengua? Si soy viento nacido de tu roca, si me cegaste para hacerme libre como tus manantiales errabundos. O en estos otros versos, ay, cuando estoy a punto de volarme y perderme, la mano de mi madre me sostiene, me sacia, me oprime, me perdona, me redime, me saca las espinas, me mece en su regazo, porque yo soy el hijo ciego que pone en pie su sangre. Hay en ellos una celebración del amor de la mujer y del goce erótico, así como una crítica al academicismo. Todavía recuerdo mi clase de retórica en la que la vida y la belleza eran un plato de carne podrida. Yo tuve que cortarme la lengua en la raíz para librarme de la lepra. En su siguiente libro, Contra la muerte, el poeta reflexiona sobre la vida, el paso del tiempo, el nacimiento, el amor, la muerte de su padre y de nuevo critica el academicismo. En 1977 publica su libro Oscuro, en el que reivindica sus distintas y dispares influencias en el poema Latin y jazz. Leo en un mismo aire a mi Catulo y oigo a Louis Armstrong, lo reoigo en la improvisación del cielo, vuelan los ángeles, en el latín Augusto de Roma con las trompetas libérrimas, lentísimas, en un acorde ya sin tiempo, en un zumbido. Igualmente homenajea a Ezra Pound y a Borges y de nuevo reivindica la libertad a la hora de crear frente a las ataduras de lecturas pasadas o las escuelas literarias.
En sus siguientes obras continúa explorando los mismos temas: el paso del tiempo, la creación poética, el amor y el deseo o las influencias poéticas. Vamos a hablar ahora sobre Roberto Juarroz. Roberto Juarroz fue un escritor argentino nacido en Buenos Aires en 1925. Estudió bibliotecología en Buenos Aires y en París y trabajó como bibliotecólogo para grandes organismos internacionales como la UNESCO. Murió en 1995 en Argentina. Cultivó la poesía y el ensayo. Su obra poética se compone de un primer libro publicado en 1960 y llamado 6 poemas sueltos, y el resto de su poesía está recogida en varios volúmenes bajo el título de Poesía Vertical. Tras una primera etapa influida por el creacionismo y el simbolismo, su poesía se va depurando. En este proceso, Juarroz elimina los títulos de los poemas, las referencias geográficas y temporales, los localismos o la efusión poética, llegando a una poesía desnuda. En su poesía hay una búsqueda constante de lo profundo, dejando de lado lo contingente. En toda su obra está presente este interés por la desnudez y la simplificación. Callar puede ser una música, una melodía diferente, que se borda con hilos de ausencia sobre el revés de un extraño tejido. Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. Juarroz practica una poesía abstracta, metafísica e incluso mística, plasmada siempre en formas breves y versos densos en los que defiende la imposibilidad de nombrar las cosas. Toda nomenclatura es triste. Huele a campos tapiados, a cadenas de lúgubres adioses, a pisadas que aplastan, a papeles manchados, a descarnadas corrosiones. Aunque se enumeraran ángeles, aunque se encolumnaran rosas, aunque se indizaran amores, toda nomenclatura traba la luz enredada cuyos brotes demuestran que el silencio es un verbo. Toda nomenclatura atrasa el reloj sin cuadrante del ritmo que es la vida. El poeta, que analiza obsesivamente en sus poemas su necesidad de despojamiento, imagina la muerte como la permanencia en un pensamiento fijo. Vamos a hablar ahora sobre Ida Vitale. Esta poeta uruguaya nació en Montevideo en 1923 en un entorno culto. Estudió humanidades en Uruguay y se dedicó a la docencia. En 1974 se exilió a México y allí, tras conocer a Octavio Paz, participó en la redacción de la revista Vuelta, además de ejercer como profesora. Regresó a Uruguay en 1984 y colaboró con distintas revistas y desde 1990 reside en Estados Unidos. Ida Vitale cultiva la poesía, el ensayo y la crítica literaria. Entre sus obras destacan La luz de esta memoria, de 1949, Palabra data, de 1953, Cada uno en su noche, de 1960, Oidor andante, del 72, Jardín de sílice, del 78, Elegías en otoño, del 82, Fieles, del 82, Paz por dos, del 94, Donde vuela el camaleón, del 96, Reducción del infinito, del 2002 y Plantas y animales, del 2003. En su poesía hay cierta influencia de Juan Ramón Jiménez, José Bergamín, Tolstoy, Becker y Edgar Allan Poe. En su primera etapa su poesía es concisa y rigurosa, pero con el paso del tiempo ésta se va liberando y se permite más juegos verbales y guiños al lector, como en este poema de 2002. Paloma. Posada la paloma en la pared blanquísima, blanca es y reverbera, es de veras, es verbo, nos venga. Blanca posada pide, pasajera, de pronto es negra, vuela. En otro poema defiende su vida como mujer independiente con derecho a equivocarse. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer ni más ni menos.
Vamos a hablar ahora sobre Alejandra Pizarnik. Nació en Avellaneda, Argentina, en 1936. Tras una infancia complicada en la que tuvo grandes problemas de autoestima, comenzó a estudiar literatura y periodismo en la universidad, pero no finalizó sus estudios. No obstante, fue una gran lectora y se interesó también por el inconsciente. Entre 1960 y 1964 vivió en París trabajando como traductora y crítica literaria y estudió en la Sorbona, donde conoció a Octavio Paz, Rosa Chacel y Julio Cortázar. En 1964 volvió a París y posteriormente en 1969 recibió una beca Guggenheim para estudiar en Nueva York. Durante esta época padeció numerosos episodios depresivos y durante sus últimos meses estuvo ingresada en una clínica hasta que en 1973 se quitó la vida. Escribió relatos cortos y 7 poemarios: La tierra más ajena, del 55, La última inocencia, del 56, Las aventuras perdidas, del 58, Árbol de Diana, del 62, Los trabajos y las noches, del 65, Extracción de la piedra de locura, del 68 y El infierno musical, del 71. Su poesía se acerca al surrealismo y está plagada de símbolos generalmente turbios y oscuros y de continuas referencias a la muerte. En su poema Yo soy destaca la negatividad con la que se define en contraposición a su ansia interna de infinitud. Yo soy mis alas, 2 pétalos podridos; mi razón, copitas de vino agrio; mi vida, vacío bien pensado; mi cuerpo, un tajo en la silla; mi vaivén, un gong infantil; mi rostro, un cero disimulado; mis ojos, trozos de infinito. La poeta se mueve constantemente entre la desesperanza y la desilusión, como vemos en los 2 siguientes fragmentos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos solo por decir. Su infancia es un territorio de tristeza, pero no. Mi infancia solo comprende al viento feroz que me aventó el frío cuando campanas muertas me anunciaron. En sus obras las alusiones a la muerte y al final son continuas. La poeta parece vislumbrar en la muerte una liberación. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. Vamos a hablar ahora sobre Gioconda Belli. Nació en 1948 en Managua, Nicaragua, en una familia acomodada. Estudió publicidad y periodismo en los Estados Unidos. Por su oposición al régimen de Somoza se exilió y militó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional de 1970 a 1999. En 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista, regresa a Nicaragua. Cultiva la narrativa y la poesía. En el campo de la poesía destacan sus poemarios Sobre la grama, del 72, Línea de fuego, del 78, Truenos y arcoíris, del 82, De la costilla de Eva, del 86, Apogeo, del 97 y En la avanzada juventud, de 2013. En ella destaca por una parte su poesía más íntima, en la que explora el erotismo y la sexualidad, reivindicando el papel de la mujer y su presencia en la sociedad, y por otra la poesía más política y comprometida. En su poema Y Dios me hizo mujer, reivindica la figura de la mujer como madre y como ser sexual. Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer. Todos los días por las que me levanto orgullosa, todas las mañanas, y bendigo mi sexo. Vamos a hablar ahora sobre Cristina Peri Rossi. Esta escritora uruguaya nació en Montevideo en 1941. Estudió letras en la Universidad de Montevideo y fue catedrática de literatura comparada hasta 1972,
fecha en que se exilia a Barcelona, excepto 2 años en los que, con la ayuda de Julio Cortázar, se instala en París. Ha cultivado la narrativa y la poesía. En el campo de la poesía, sus obras más importantes son Evohé, del 71, Descripción de un naufragio, del 75, Diáspora, del 76, Lingüística general, del 79, El deseo del bosque, del 80, La mañana después del diluvio, del 84, Europa después de la lluvia, del 86, Babel bárbara, del 91, Otra vez Eros, del 99, Aquella noche, del 96, Poemas de amor y desamor, del 98 y Las musas inquietantes, del 99. Escribe en un estilo experimental y conversacional influido por Cortázar o Benedetti y en ocasiones hace un uso lúdico del lenguaje. En su obra aborda el tema político, en especial el exilio, y también el erotismo, el feminismo, la homosexualidad, la palabra poética y las heridas del pasado o el olvido. Como ejemplo de su poesía política, incluimos este poema. Ninguna palabra, nunca, ningún discurso, ni Freud, ni Martí, sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. El siguiente es un breve poema de desamor. Oración. Líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Vamos a hablar ahora sobre Raúl Zurita. Raúl Zurita nació en Santiago de Chile en 1950, hijo de padre chileno y madre italiana. Estudió ingeniería en la Universidad de Valparaíso y militó en el Partido Comunista. El mismo día del golpe de Estado en Chile en 1973 fue apresado y torturado. Tras su liberación se integra en varios colectivos artísticos que llevan a cabo acciones tomando como base el cuerpo. En 1990 fue nombrado agregado cultural en Roma y ha trabajado también como docente en diversas universidades americanas. Ha cultivado tanto la narrativa como la poesía. Entre sus obras poéticas destacan Purgatorio, del 79, Anteparaíso, del 82 y Los poemas muertos, de 2006. Cuando era pequeño, su abuela italiana le recitaba la Divina Comedia y con el tiempo esta obra ha tenido una gran influencia en su poesía. El poeta crea un estilo impersonal en el que mezcla el lenguaje poético con códigos matemáticos o relaciona su propia poesía con obras clave de la literatura como la Divina Comedia o el Canto General de Neruda o textos prehispánicos. Incluimos como ejemplo el siguiente poema. Diálogo de Chile. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás figuras como flores, verás un desierto, verás el mar en el desierto, verás tu odio, verás un país de sed, verás acantilados de agua, verás nombres en fuga, verás la sed, verás amores en fuga, verás el poco amor, verás flores como piedras, verás sus ojos en fuga, verás cumbres, verás margaritas en las cumbres, verás un día blanco, verás que se va, verás no ver y llorarás. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.